Dios creó al ser humano para tener compañerismo, para tener amistad con Él. Entonces, el hombre piensa que puede vivir sin Dios y es por eso que decide hacer su voluntad o vivir según su criterio, conocer el bien y el mal aparte de Dios. Y de ahí viene la decadencia, de ahí viene la ruptura, de ahí viene la separación, de ahí viene la enemistad. Y todo el relato bíblico desde el Génesis habla de cómo el plan de Dios, el proyecto de Dios para restaurar esa relación caída y quitar la enemistad, salvar la distancia y ahora poder ser restaurados a una comunión íntima con Dios, a una amistad. Qué maravilloso. El domingo pasado que David nos exponía y donde el Señor dice: ya no les llamaré más mis siervos o trabajadores o empleados, sino mis amigos, porque el trabajador, el empleado y el esclavo no sabe mi corazón, no conoce mis planes, no conoce mis proyectos, no sabe lo que estoy pensando o que voy a realizar. Y yo ya les he contado, les he abierto mi corazón, les he dicho cómo me siento, les he dicho lo que voy a realizar, lo que estoy realizando. Y eso habla de que Dios toma la iniciativa y Él es quien nos ofrece su amistad y nos llama a sus amigos. ¿No les hace fascinante esto? Realmente es algo que nos debe emocionar y realmente que podemos disfrutar, porque podríamos decir, como a veces decimos de X persona, es mi amigo, y solo porque nos tomamos una selfie con él o porque un día lo saludamos y ya decimos que es nuestro amigo, él ni nos pela, ni en el mundo nos hace. Pero no es el caso. Dios es el que toma la iniciativa y Él dice que somos sus amigos. Eso que sí es impresionante y realmente hermoso. Porque Él, el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, el Dios, el Creador, Él es el que dice, nos llama sus amigos. San Juan 15 es impresionante por ese versículo. Bueno, pero el que sigue también dice, son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Entonces también ahí está ahora la parte que nos toca, la parte activa, ¿no? Él ya nos abrió su corazón, nos tuvo confianza, fue vulnerable, pero ahora creo que es un principio de la amistad, ¿no? Cuando podemos tener esa confianza, porque no con cualquiera podemos abrir el corazón, ¿es cierto? El Señor lo ha hecho, pero ahora está la otra parte activa de nuestra parte, además de recibir, es seguir sus instrucciones. Y una de las instrucciones que Él nos ha dado es perdonar a los que nos ofenden. El Padre Nuestro está incrustada ahí dentro de los tópicos o los puntos que abarca esa oración tan concisa y tan poderosa como es el Padre Nuestro. Es perdónanos así como perdonamos ¿a quién? A los que nos ofenden. ¿Sí? Entonces ahí está una instrucción muy dada, muy bien claramente dada, que necesitamos perdonar. Entonces vamos a poder tratar de ver en esta mañana cómo hay una transformación en las relaciones cuando podemos ofrecer perdón, ofrecer algo que hayamos recibido, porque no podemos dar lo que no hemos recibido. ¿Sí? La instrucción se basa en esa relación restaurada con Dios que nos ha perdonado, y por eso podemos perdonar y por eso podemos pedir perdón también nosotros a Dios. Entonces que vivamos con esa confianza cuando tenemos la cercanía con Dios, sabiendo que es porque nos ha justificado, nos ha declarado justos. Entonces eso nos habilita para poder dar también lo que hemos recibido, un perdón incondicional, que eso solamente Dios obrando en nosotros. Solamente Dios obrando en nosotros, a través de nosotros, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus pisadas, como eso es lo que es ser discípulos de Cristo. Yo quisiera que se pusieran de pie mientras leo Romanos 5, 8, 11, que dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Padre, gracias por esta lectura.
Gracias por ese gran amor que nos muestras, que nos mostraste en la cruz y nos sigues mostrando cada día, porque hoy es nueva tu misericordia. Gracias porque nos has perdonado, nos has justificado y nos has puesto esa paz en nuestro corazón. Gracias porque has restaurado esa relación que se había roto. Gracias que ahora somos tus amigos por tu iniciativa y para nuestro privilegio. En el nombre de Jesús, amén. Tomen su asiento. Gracias a Dios que Él nos ha dejado esos mensajes, estas escrituras para alentarnos, para instruirnos y ver cómo Él ofrecía perdón, como Él precisamente Él dijo: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Pero este pasaje nos habla que antes de conocer al Señor no éramos sus amigos, estábamos separados, éramos sus enemigos, porque vivíamos según nuestro criterio, según nuestro pensamiento, según nuestra forma de pensar. Entonces dice que este pasaje, ¿verdad?, que aún siendo pues en esta condición, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo todavía pecadores, o sea, no esperó a que mereciéramos o a que cambiáramos para tomar nuestro lugar o morir en nuestro lugar o ofrecernos su perdón, sino que en esa condición pecaminosa, así estuvo dispuesto a tomar mi lugar, así estuvo dispuesto a morir por mí. Entonces esa es la muestra más grande del amor de Dios, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ahora, esa obra del Señor en la cruz nos trae salvación cuando yo la creo que fue por mí. Cuando ejerzo fe y digo: sí, yo merecía estar ahí en la cruz, yo merecía haber muerto por mis pecados, y sin embargo alguien justo, alguien que no tenía pecado, que era santo, tomó mi lugar. Entonces eso es ese reconocimiento de mi condición, de mi necesidad y de la provisión de Dios, es lo que trae salvación y es lo que entonces me hace estar en paz con Dios. Y es lo que dice aquí los versos que he leído. Entonces esto además nos asegura de la liberación de la condenación, lo cual una vez más refuerza la paz que debe gobernar nuestro corazón en cualquier condición, en cualquier situación. Entonces dice Pablo aquí en este pasaje a la carta a los Romanos, dice el verso 11: así que ahora podemos alegrarnos. Pueden proyectar ese versículo, porque la verdad que me dio una sacudida. Ya lo he leído muchas veces, pero en estos días he andado un poco cabizbajo, un poco preocupado, un poco triste, y luego me pregunto: pero ¿por qué estoy triste? Si tengo tantas cosas por qué darle gracias a Dios, si tengo tantas bendiciones. Me acuerdo del salmo que el salmista se exhorta a sí mismo y dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y dice: ¿por qué? Dice: Él es el que perdona todos tus pecados. Con esa sola cosa que hemos recibido es suficiente para alegrarnos, ¿sí o no? Y entonces es algo que el mismo salmista que estaba pasando como yo estos días, y quizás tú te has sentido así en alguna ocasión, preocupado, triste, frustrado, porque no salen las cosas como pensabas, o por X situaciones, una pérdida, no sé, una ofensa que te hicieron o que hiciste, algo, ¿verdad?, está ahí. Pero si podemos recordar que hemos sido perdonados, hemos sido justificados, eso es suficiente motivo para alegrarnos. ¿Dónde está esa sonrisa Colgate, pues? ¿Dónde está esa sonrisa Colgate? No veo dientes blancos por ahí o amarillos. Sí, la verdad que la vida es compleja y a veces nos abrumamos por cosas que no son como quisiéramos, pero la verdad lo que trasciende, lo realmente importante, es nuestra relación con Dios, de donde emana una buena relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra congregación. Así es. Si estamos bien con Dios, estamos en paz nosotros, tenemos paz con los que nos rodean. Ya lo he comentado, no podemos ignorar los dos atravesaños o los dos, lo que forma la cruz son dos palos, ¿sí? Uno vertical, y casi siempre nos enfocamos a esa situación, el amor de Dios, y es cierto, es verdad.
clavado en la cruz porque vino a la tierra. Y eso es lo más importante. Pero no es todo, no somos seres aislados, no somos seres independientes, somos interdependientes, estamos en sociedad. Desde el inicio Dios creó al hombre para vivir en sociedad. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero vivir en comunidad, pues entonces también trae ciertas situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos complicados. Decimos algo que no queríamos decir o que no hubiéramos dicho. El tono, la forma de decirlo ya puede ofender o ya nos ofendieron. ¿Es cierto? Una imprudencia, algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A vivir separados, aislados? ¿Porque nos lastimaron o para que no nos lastimen? Entonces, la otra parte de la cruz no podemos olvidarla. Lo horizontal, lo relacional, lo vertical es lo fundamental, pero es para que entonces ese amor hacia Dios sea también un amor hacia mi prójimo. Los dos mandamientos lo resumen muy claro, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto es solamente posible cuando estamos dispuestos a perdonar. Porque ¿quién no ha sido ofendido? ¿Quién no ofende? ¿Verdad? El miércoles Chuy nos comentaba en la reflexión, bueno, quizás no nadie haya pecado contra ti, pero ¿quién te hace enojar? ¿O qué te hace enojar? Entonces eso ya fue una ofensa, ¿no? Quizás no lo catalogues como un pecado, pero sí algo que te lastimó, que te ofendió, que te indignó, que te hizo enojar. Entonces a esa persona que te hizo enojar, esa es la que necesitamos perdonar. Porque si yo no saco el enojo, si no saco de ahí ese malestar, entonces se va a hacer un resentimiento. Resentimiento es volver a sentir aquella ofensa, aquel dolor, aquel enojo, aquella injusticia. Y entonces si eso queda ahí, llega incluso a causar úlceras, a causar cáncer, a causar cosas peores que aquella inicial ofensa. Entonces, por nuestra sanidad, por nuestro bien, tenemos que tener la disposición a perdonar. Pastor, pero es que usted no sabe lo que me hizo, ni siquiera se imagina lo que es esto, que hagan esto. Quizás sea cierto, no he vivido tu experiencia, pero tampoco has vivido tú las mías. Cada quien ha vivido, ¿verdad?, sus propias batallas. Y ciertamente yo no las he vivido las tuyas, pero Dios sí las conoce. Y por eso dice que no tenemos un sacerdote que no se compadezca, sino que alguien que nos conoce porque vivió en esta tierra las peores traiciones, las peores deslealtades, los peores insultos, el peor dolor. Entonces Él conoce nuestra condición y Él lo experimentó en carne propia. ¿Y qué dijo en la cruz? Perdónalos. ¿Qué dijo en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, Él nos conoce, Él nos comprende y Él es el que nos llama a tener esa disposición a perdonar, porque ya hemos sido perdonados nosotros. Y quizás tú seas al que no te has perdonado, porque a veces creo que a la persona más difícil de perdonar es a uno mismo. Pero una vez más, si yo no soy capaz de amarme a mí mismo, ¿cómo puedo amar a otro? Por eso el orden está muy claro, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas y luego ámate a ti, porque dice y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí es el orden? Entonces primero a Dios, luego a mí y luego al prójimo. No lo dice la Biblia, pero así es el orden, porque si no, porque está implícito, porque si tú no te amas, ¿cómo puedes amar a otros si no te amas a ti mismo? Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, quiere decir que te tienes que amar y una forma de amarte, una forma de expresar ese amor es perdonarnos cuando la regamos. A mí me cuesta perdonarme, la verdad. Pero ¿cómo fui a meter la pata? ¿Cómo fui a decir eso? ¿Pero cómo puedo tomar esa decisión? Pues ¿cómo? Pues que soy humano. Nada más por eso, ¿verdad? Entonces el Señor se compadece de nosotros y necesitamos también tener compasión de nosotros, perdonarnos y entonces luego poder soltar a otros. Todo esto es el orden, ¿verdad?, que como Dios lo establece y es porque nos ama, es porque nos quiere nuestro bienestar y quiere
que disfrutemos la vida. Y este versículo que me sacudió realmente, el verso 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Nueva y maravillosa relación con Dios, que no lo ves como el policía celestial que está listo para castigarte cuando la riegas, que no lo ves como ese juez que solamente está esperando el momento para chamuscarte, sino que lo ves como tu amigo. Y como ya lo dije, no porque tú lo dices, sino porque Él lo dice. Él dice que eres su amigo. ¿Lo crees? Entonces, ¿dónde está la sonrisa? Dice eso el versículo, ¿verdad? Que podemos alegrarnos. Pero pastor, que debo la renta y que no tengo que comer mañana. Bueno, si está cerca de mi casa, le invito a comer mañana. Podemos compartir las cargas, ¿verdad? Cuando somos, es decir, sí hay cosas que pudieran quitarnos el sueño, traer preocupación, pero cuando entendemos que la carga más pesada ha sido quitada, entonces nos libera para enfrentar las otras situaciones y poder ver una solución, porque aún en eso Dios está al pendiente de nosotros. El Señor dijo, ¿verdad?, que por más que nos afanemos no podemos agregarle a nuestra estatura o cambiar el color del pelo. Es decir, y fíjense las aves que no siembran, no tienen graneros, y con todo el Señor nuestro Padre las alimenta. Claro que manda a algunos agricultores a que sembremos maíz, sorgo y otros para que tengan para comer, ¿verdad? Pero en fin, Dios provee, ¿verdad?, de los animales en el campo, y habla pues de la fe que debemos de tener en Él, de que Él es nuestro proveedor. Pero una vez más, regresando al Salmo 133, que ya se me fue, 103, que dice el salmista: Él es el que perdona tus pecados, el que sana todas tus dolencias. Dirás, ay, pero esta rodilla me sigue doliendo. Bueno, quizás tendría que hacer algo de ejercicio, algún suplemento o bajar de peso, porque pues a veces las rodillas no están para llevar tanto peso. Entonces Dios me sana, pero también me da responsabilidad de que yo sea saludable. Amén. Y así podemos ir mirando. Pero lo más trascendente, lo más importante es esa obra que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Que Él abrió un camino vivo y nuevo para tener comunión con Él, para tener esa relación directa con Él, y entonces estar siempre conscientes de su amor, y lo cual nos habilita, nos capacita para poder dar lo que Él nos ha dado, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esa es una palabra maravillosa. Gracia es un favor inmerecido. Porque luego dirás, pastor, pero es que no merece que lo perdone. Pero tú sí mereces que lo perdones. Porque cuando yo perdono, cuando tú perdonas, te liberas de la amargura, te liberas del resentimiento y te habilitas para alegrarte, para gozar la vida. De otra manera, ahí está, ¿verdad? Y siento así cuando lo veo y siento así cuando me acuerdo. Pues libérate de eso. ¿Para qué cargar con algo que no nos beneficia, sino al contrario, nos perjudica? Este pasaje que he leído lo voy a leer en la palabra, la versión La Palabra, y dice: pues bien, Dios nos ha dado la mayor prueba de su amor, haciendo morir a Cristo por nosotros cuando aún todavía éramos pecadores. Pues ahora, por la muerte de Cristo, Dios nos ha restablecido en su amistad, y con mayor razón por el mismo Cristo nos librará del castigo. Y si siendo enemigos Dios nos reconcilió consigo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón, ya reconciliados, nos librará y nos hará participar de su vida. Fíjate qué traducción tan bonita y tan clara. Nos reconcilia, nos librará y nos hará participar de su vida. Más aún todavía, el mismo Señor Jesucristo, artífice de la reconciliación en el momento presente, hace que nos sintamos orgullosos de Dios.
Fíjate cómo todo está centrado en su poder, en su obra, en nuestras vidas. Lo que nos falta es creerla, aceptarla, abrazarla y dejarla que fluya en nuestras vidas. Permítame leerlo en otra traducción, es la traducción al lenguaje actual, este pasaje de Romanos 5:8. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor por esta obra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Entonces, algo que podemos recordar de este mes que se celebra tanto el amor, la amistad, que nunca se nos olvide que hemos sido reconciliados, restaurados a la amistad con Dios. Estamos en paz con Él. Tenemos esa amistad con Él y eso es lo que nos habilita a enfrentar la vida y todos los retos, todos los problemas, y nos habilita a liberarnos, a perdonar. Así es. Pablo en un momento dice: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y eso es exactamente el rencor, el resentimiento, la ira por una injusticia que se nos hizo, una deslealtad, no sé, una infidelidad, tantas cosas que nos pueden ofender y que sí son muy duras de soltar, de perdonar. Pero Pablo expresa ese término, dice: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y él se refiere a la tendencia humana a hacer el mal. Y tiene una idea, una de las condenas para los criminales era atar el cuerpo del difunto al criminal, de tal forma que el cuerpo estaba empezando en la descomposición. Imagínense el olor fétido, pero más que eso, los gusanos que se comieron al muerto ahora se estaban comiendo al vivo. Perdónenme que sí, es algo macabro y feo eso, ¿no? Pero eso es exactamente lo que pasa cuando nos aferramos al agresor, nos aferramos al ofensor. Entonces aquello empieza a carcomer tu espíritu, tu alma, y entonces ya no eres feliz, ya no podemos alegrarnos, ya no podemos disfrutar la vida. Pero Pablo dice enseguida: gracias a Dios por Cristo Jesús que me libró. Y sin embargo, no obstante, Él ya nos liberó, pero ahora nos toca a nosotros también liberar a aquellos que nos han ofendido, nos han hecho un daño. ¿Por qué? Por nuestro bien, por nuestra salud, por nuestro bienestar, para poder ser felices como Dios quiere que seamos felices, para poder alegrarnos y disfrutar su salvación, esa vida abundante que Él nos ofrece. Por eso es tan importante el perdón, por eso enfatizó tanto el Señor la necesidad de perdonar. Y como ya lo dije en el Padre Nuestro, cuando habla del perdón, es el único punto en el cual lo explica y lo amplía de una forma tan grande. Porque si no perdonamos, entonces estamos siendo torturados, estamos siendo carcomidos, y esa no es la vida que yo quiero. ¿Verdad que no? Nadie la queremos. Entonces, por muy fuerte que haya sido la ofensa, necesitamos entrar en este proceso de perdonar, de decidir perdonar, que es el primer paso. Así es. 3 cosas que quiero compartirles que sean algo práctico, y es que seamos como Dios, compasivos. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Es un Dios perdonador. Y veamos en el ofensor pues una persona humana que se equivocó. Así es.
Quizás él también fue lastimado, herido, ofendido, no sé. Hay quienes fueron dañados y luego pues dan aquello que traen, y quizás nos tocó ser nosotros el que recibimos, pero podemos quitarlo de nosotros cuando decidimos perdonar. Entonces, practicar la compasión. Número 2, liberarnos del resentimiento. Porque a quién le gusta sentir lo feo, lo malo otra vez, pero eso es el resentimiento, volver a sentir. Así es. Entonces, dejar a un lado la amargura, dejar aquello y recibir esa paz que Dios nos da al soltar aquel que nos ha ofendido, al tomar la decisión de perdonar. Porque a veces estamos esperando sentir el deseo de perdonar, pero a veces lo que tenemos es más bien deseo de venganza. ¿No es cierto? Pero ¿qué dice Dios? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, porque Él es justo. Y tú y yo podemos, o seríamos injustos, porque quizás le daríamos de más o de menos. Y no se nos puso como jueces. Él es el juez, Él es el rey, Él es el Señor. Y tercero, establecer límites. Sí es cierto que el perdón no quiere decir que vas a seguir aguantando una relación de abuso, una relación que te sigue lastimando, ya sea emocional o físicamente. Si algo aprendimos del COVID es la sana distancia, ¿verdad? Si ayer comentaba, el matrimonio es un valor que necesitamos defender, mantener hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Pero si los golpes llegan, pues también una sana distancia, porque hay un valor más grande que el matrimonio, es la vida, sí, es la dignidad. Entonces sí se perdona la infidelidad o se perdona el golpe, pero no se va a seguir aguantando. O sea, hay que poner límites, y eso se aplica en todo. Pero por mi bienestar, por mi salud, necesito perdonar. Voy a leer un verso más y con esto concluyo. Colosenses 1:21 dice: antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Fíjate, la obra redentora del Señor no solamente nos libera del pasado, nos libera de esa relación distante, no solamente nos acerca, sino que también dice para poder presentarnos ante Dios sin pecado y libres de culpa. Este pasaje quisiera leerlo en otra versión y dice: antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Vamos a estar de pie y darle gracias por su obra en la cruz. Pero quisiera que te examinaras. Si hoy estuvieras delante del Señor, ¿estarías sin mancha, sin culpa, sin amargura, sin resentimiento? Y si hay algo ahí que no te permitiría estar en su presencia con esa tranquilidad, creo que es momento de que delante de Él confieses ese pecado. Si no puedes perdonar, que Él quiere darte la fuerza para realizar decir esa declaración, esa decisión de perdonar.